Buenas noches y bienvenidos a esta nueva y escalofriante entrega. El relato de hoy fue enviado por un suscriptor que decidió mantener su anonimato. Él desea contar la experiencia que tuvo años atrás. No ha podido sacar de su mente aquellos sucesos que vivió en carne propia. Así que retrocedamos en el tiempo. Pero antes de continuar, te recuerdo que puedes escuchar los episodios en tu plataforma de streaming favorita. Puedes encontrarme como Fragmentos de la Noche. Y si lo deseas, suscríbete para disfrutar más episodios como este. Fragmentos de la Noche. En el año 2013, mi familia y yo nos mudamos a Ecatepec, en el Estado de México. Nos cambiamos a una casa de 2 pisos, con 2 habitaciones, muy confortable para vivir. Aunque desde el principio, algo llamó fuertemente mi atención, y es que en el segundo cuarto que se encontraba al fondo, había una estrella en el techo con ojos. En las esquinas tenía unas manchas negras, como si alguien hubiera quemado algo. No le dimos tanta importancia pues nos gustaba la casa. Para llegar a la azotea, había unas escaleras en forma de espiral, y arriba de ellas había un gran agujero donde se encontraba un viejo tragaluz, por lo que en esa parte de la casa se veía oscuro, ya que no había suficiente iluminación. En las noches, esa área se veía aún más oscura, tanto que no podías ver la reja que se encontraba ahí. Parecía que esa reja la habían puesto para que nada pudiera pasar. En un principio todo estaba en orden. Mi familia y yo nos acoplamos rápidamente al lugar. Los meses pasaron y no notamos nada extraño, hasta que mi hermano y yo empezamos a ver películas de terror en todo momento. Pasábamos las tardes viendo cosas de miedo. Incluso llegamos a tal punto que comenzamos a jugar los juegos que veíamos en internet sobre invocaciones. Por las noches, se escuchaban pisadas fuertes en el techo, como si alguien caminara enojado y muy rápido. No le dimos mucha importancia, pues seguramente era nuestra sugestión al ver demasiadas películas de terror. Sin embargo, con el correr de los días, noté que cuando toda la familia se encontraba en la sala, alguien caminaba en los cuartos, y no fui el único que lo notó. Cuando subíamos a ver no había nadie, pero se podían escuchar las pisadas. En ocasiones se escuchaban canicas rodar por las habitaciones, pero mis padres decían que seguramente eran los vecinos, ya que las casas estaban muy juntas, es decir que compartían la pared y que éstas eran muy delgadas, por lo que se podía escuchar todo lo que ocurría en la otra casa. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que un día, la vecina le pidió a mi mamá que por favor no dejara a sus hijos jugar tan noche, ya que no podía dormir por el ruido constante de las canicas. Mi mamá no supo qué decir. Se quedó muy sorprendida, ya que pensaba que los vecinos eran quienes hacían esos ruidos. Los días pasaron, y nuestra curiosidad se acrecentaba tratando de encontrar una explicación a aquellos ruidos, los cuales se hacían más constantes y fuertes. En ocasiones, se podían escuchar golpes en las paredes, tiraban cosas, las pisadas se escuchaban aún más fuerte y el sonido de las canicas se hacía más largo. Y para empeorar las cosas, un ruido más se sumó a lo que estábamos viviendo, que dejó a todos en la casa temblando. Una noche, todos nos encontrábamos en la primera habitación, jugando y charlando cuando de repente, entre risas, se escuchó que las cosas de la cocina comenzaron a caerse. Pensando que era un ladrón, mi hermano mayor y mi padre bajaron rápidamente, mientras mi mamá y yo esperábamos. Cuando volvieron, se veían sorprendidos. Ambos dijeron que solo las servilletas estaban regadas en el suelo, como si alguien las hubiera aventado como confeti por toda la planta baja. Aquello resultó muy extraño, pero lo realmente inquietante vino después, cuando nos dispusimos a dormir. No había pasado mucho tiempo que nos habíamos acostado, cuando un fuerte llanto nos sobresaltó.
Un lamento de un bebé provenía de la planta baja. Aquella noche no pudimos dormir bien, pues el miedo invadió mi hogar. A la mañana siguiente conversamos de lo sucedido y pensamos que quizás nos estábamos sugestionando de más. Hubo un tiempo en que los ruidos cesaron. Ya no se escuchaban las pisadas, ni las canicas, mucho menos los llantos. Pensamos que esta mala experiencia había terminado, pero no era así. Si bien ya no escuchábamos nada raro, se sentía una sensación extraña y pesada en la casa. Había ocasiones que sentías que algo te miraba y te seguía por todo el lugar. En la parte donde se encontraba el tragaluz, podías sentir que algo te observaba desde arriba. En una ocasión, en el año 2015, mis padres habían salido junto con mi hermano, así que mi hermana de entonces 5 años y yo nos encontrábamos en el comedor viendo televisión junto a nuestro perro Pitbull. Todo iba bien, hasta que de pronto mi perro comenzó a ver hacia una dirección sin moverse. Estaba en una posición como si fuera a atacar a alguien. Caminé hacia él y lo acaricié para calmarlo. Cuando dirigí la vista hacia donde gruñía, vi algo que me paralizó por completo. Era una cabeza asomándose por aquel agujero. Lo recuerdo muy bien, como el primer día. Tenía cabello largo, como si estuviera mojado. La piel era pálida. No parecía que estuviera de pie. Más bien parecía que aquella presencia estaba colgando. A pesar del temor que sentía, no podía dejar de observarla. De repente se movió y desapareció. En ese momento, mi perro empezó a ladrar muy fuerte y sentí un frío recorrer mi espalda. No sabía qué hacer. Me quedé paralizado. No quería asustar a mi hermana, así que no le comenté nada de lo que estaba pasando, mientras me invadía el miedo y la curiosidad de saber qué era eso. Estaba tan pálido y aterrado que le dije que iba al baño y que me llevaba al perro conmigo. Así que subimos hacia la segunda planta, y mientras lo hacía, sentía que algo me observaba desde arriba. Y no solo eso, también sentía un frío, cada vez más penetrante, al subir los escalones. En un momento sentí que caían gotas de agua en mi cabeza, lo cual era raro, porque no estaba lloviendo. Solo me limpié y seguí. Cuando llegué arriba, prendí la luz del cuarto de mis papás y la del pequeño pasillo. Solo me faltaba la luz de la segunda habitación. Al dirigirme hacia allá, mi perro se soltó y empezó a gruñir a través de la puerta, y sentí aún más frío. También una sensación extraña en mi cuerpo, como si algo me estuviera aplastando. No me explico cómo, pero la oscuridad de aquel cuarto se hizo muy intensa y la puerta parecía tan lejos que creí que me desmayaría. Me costó mucho, pero seguí avanzando hacia el interruptor. No estaba muy lejos, ya que aquel cuarto era pequeño, pero me parecía demasiado largo en ese momento. Al llegar, quise prender la luz de inmediato, pues sabía que el interruptor estaba muy cerca de mi cama. Comencé a tocar la pared desesperadamente y no lograba encontrarlo. Me llené de pánico y agitación, hasta que de pronto sentí una respiración en mi cuello y la sensación de escalofrío me heló por completo. Me quedé inmóvil. Ni siquiera pude gritar. Casi enseguida, una fría mano tocó mi espalda, así que giré la cabeza, pensando que quizás era mi hermana, pero no había nadie. Solo mi perro parado en la entrada del cuarto. Pude notar que ladraba, pero yo no podía escuchar sus ladridos. Volví a girar la cabeza hacia la pared y con mi mano sentí el interruptor. Al encender la luz, respiré aliviado. Todo parecía estar normal, así que me dispuse a bajar, ya con todas las luces de la casa encendidas. Salí de la habitación, tomé a mi perro y comenzamos a bajar por las escaleras. Sentía como algo me aplastaba y, para mi sorpresa, volví a sentir las gotas. Al levantar la cabeza sobre aquel tragaluz, solo pude notar la sombra de aquella cabeza. Bajé lo más rápido que pude hasta llegar con mi hermana. Ella me vio
y me dijo que había tardado demasiado en el baño y que no tenía que correr así de fuerte porque mis padres nos iban a regañar. Era evidente que estaba demasiado asustado para notarlo. También me preguntó si me había bañado porque tenía la espalda mojada. No supe qué decir, así que le propuse salir a jugar y nos salimos al patio hasta que llegaran mis padres, pues no quería que algo malo le pasara a mi hermana. Cuando llegaron mis padres, les conté lo sucedido y trataron de justificar mi experiencia debido a la oscuridad y por lo que anteriormente habíamos vivido en la casa. No me creyeron, pero yo sabía que era real. Estoy tan seguro de lo que vi en el techo. Para ese entonces, yo me sentía muy perturbado. Aquellos ruidos no cesaban. Así que mi mamá me dijo que tenía que botar todo lo relacionado a películas de terror, libros y hasta discos de música, ya que probablemente, debido a toda esa energía, había abierto algún portal y por eso estaban sucediendo todas esas cosas extrañas en la casa. Sorprendentemente, luego de deshacerme de todo aquello, no volví a escuchar nada. Dejé de sentir aquellas miradas que me seguían y poco a poco todo volvió a la normalidad. Luego de algunos años, nos mudamos y desde entonces no hemos vivido nada parecido, aunque desde aquel día le sigo temiendo a la oscuridad y de repente llego a sentir aquel frío como si me estuviera atravesando nuevamente. Nunca supe si era la casa la que guardaba aquella presencia o si yo mismo fui quien abrió la puerta para que aquella entidad se quedara habitando en mi hogar. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo que pueden encontrar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio. Y si tú deseas contar tu experiencia, abajo en los comentarios estaré dejando el correo a donde puedes enviarla. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.